Buenos días. Antes que nada, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros después de las circunstancias que ya todos conocemos. Yo creo que en este congreso todas las estrellas se han alineado para que todo salga de maravilla. El día de hoy concluimos nuestra jornada de conferencias, de talleres también. De hecho, hoy tenemos la clausura de nuestro evento. Y yo creo que compartirán nuestra opinión en el sentido de que hemos tenido conferencias extraordinarias. No solamente nos han compartido la experiencia en el quehacer del diseño, sino también yo he percibido la transmisión de la persona, del ser, y eso me parece muy relevante. Nos han platicado incluso de valores que de repente se nos olvidan. Nos enfocamos, como nos han dicho, en solucionar problemas de diseño, producir, y nos olvidamos de muchas otras cosas que son muy importantes. El día de hoy vamos a arrancar con una conferencia magistral muy importante. Les platico que conocimos al licenciado Vega en el mes de marzo, gracias a una invitación de Jessica, no sé si está por aquí. Bueno, Jessie, todo lo que implicó esa invitación. Les platico que me pidió permiso para faltar a la clase porque iba a ir al congreso del TEC. Y le dije, no, pues vamos todos, ¿no? Les decía el martes que desde nuestro punto de vista, una de nuestras tareas es acercar la información a ustedes y tenemos que ser muy selectivos en la información que les damos. Ya no se trata de llenar pizarrones, ¿no? ni de llenar hojas con apuntes. Hay que ser selectivos y tenemos que hacerles llegar la información de manera directa, pertinente y lo más rápido posible porque el tiempo es muy corto ahora. Desde ese momento en que conectamos al licenciado Vega, hemos encontrado no solamente a un profesional apasionado en lo que hace, sino yo diría que incluso a un amigo que nos motivó incluso a hacer mucho más cosas de las que teníamos planeadas. Hemos realizado visitas al showroom de Saint-Gobain, tenemos planeadas otras actividades. Como decíamos ayer, esto del contacto con el licenciado no se va a quedar aquí, afortunadamente. Generalmente hacemos la lectura de una breve semblanza para decirles quién es nuestro invitado. Ayer platicábamos con el licenciado en el taller, que también, no sé si alguien esté participando en el taller Saint-Gobain. Muy didáctico, muy divertido. Los han consentido mucho, es la verdad. Entonces nos apoyó el licenciado en toda la planeación y en la gestión del taller de productos Saint-Gobain. Y hoy preferimos que él les platique quién es, qué ha hecho, en vez de hacer la lectura de una semblanza. Nada más les diría que el licenciado Vega trabaja en Saint-Gobain y además es presidente de Sustentabilidad para México. Y de ahí, bueno, me parece que es juntar a dos grandes instituciones y que tiene mucho que compartirnos y además lo hace muy bien. Espero que sea muy interesante para todos. Gracias, licenciado Vega. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad. A veces hasta el sentimiento gana en esto porque regresar al alma mater es lo más importante muchas veces. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana orgullosamente. Estudié en este campus entre 1981 y 1984 en la carrera de Ingeniería Mecánica, pero la locura a veces nos llena y pues me dio por estudiar comunicación al mismo tiempo y entonces en la mañana llegaba a las 7 de la mañana a Ingeniería Mecánica Azcapotzalco, yo tenía una motocicleta pequeñita de esas de pedales Carabela que existían en aquel entonces y a la 1 de la tarde salía de aquí, pasaba a comer alguna cosa donde pudiera y me iba directo a comunicación a Xochimilco. Entonces viví dos campos al mismo tiempo, una locura rara pero muy interesante, tiempos muy divertidos además en el que uno va encontrando
pues un poquito el camino de lo que quiere hacer. Como filosofía personal sí les digo que siempre hagan lo que les guste, no lo que les obliguen a hacer, y siempre hagan las cosas con el corazón. Si no les gusta lo que hacen, déjenlo de hacer y empiecen a hacer algo que les guste. Eso es lo más satisfactorio para las personas. En mi carrera profesional, ya les dije, soy licenciado en comunicación, egresado del campus Xochimilco. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas de las áreas en los medios de comunicación. Empecé en la radio, seguí en la televisión, hice algún tiempo algo de doblaje, algunas cuestiones que son inherentes a lo que me gusta de la carrera de comunicación, pero llegó el momento también de trabajar en otras cosas y me invitaron a la industria y empecé a vender y vendí acero, entré a los plásticos, empecé a vender minerales y hace ya cerca de 25 años estoy involucrado con el sector de la construcción. Sé que me veo más joven de estos 25 años, pero no puedo cambiarlo. Y empecé a vivir una etapa muy interesante. Hace 12 años me invitó Saint-Gobain a trabajar con ellos y empezó una historia muy interesante. Saint-Gobain es un grupo francés con una tradición muy grande. Es una empresa con 352 años de historia, fundada por Luis XIV para la creación de los espejos del Castillo de Versalles. Y bueno, de ahí empezó esta historia y apasionante vida del vidrio de Saint-Gobain, porque todos conocen Saint-Gobain por vidrio, pero se han dado cuenta que somos mucho más que vidrio. Hemos platicado muchas cosas esta semana y hoy vamos a ver algunas. No voy a hablar tanto de Saint-Gobain como quiero hablar del concepto de qué queremos dejar en las futuras generaciones y a partir de hoy a través de la experiencia y la innovación que se desarrolla. Y por el otro lado, en abril de este año tuve la fortuna de ser elegido presidente de Sustentabilidad para México. Sustentabilidad para México es una asociación formada por empresas privadas y por personas independientes, en donde se integra la academia, donde se integran otras asociaciones como aliados, y somos un grupo de personas preocupados por el futuro del mundo, en particular por el de México en este caso, y nos preocupamos desde el punto de vista de cómo se define el término de sostenibilidad, cuidar los recursos el día de hoy, utilizarlos sin comprometer los recursos de mañana. Entonces, tener un espacio para las futuras generaciones, garantizando que lo que hagamos hoy les va a garantizar una mejor vida el día de mañana. Entonces, quisiera yo platicarles muchas cosas más, pero creo que la plática nos va a dar de por sí bastante para que entendamos un poquito cómo están las cosas. Y los quiero invitar primero nuevamente a agradecerles la oportunidad de estar aquí. Me encantó desde que vimos el diseño de la imagen, me invitó el arquitecto Moisés a ver muchas cosas. Se los agradezco que me hayan hecho partícipe de esto y de ideas y todo. Y esa idea del TEC de Monterrey, cuando nos reunimos allá, que terminando la plática me fueron a buscar para que platicáramos. Me gusta mucho eso. Quiero que vean este video, por favor. Es un poquito la semblanza de Grupo Saint-Gobain. Espero que se escuche bien. Materias primas: vidrio, hierro fundido, cerámica, tal vez otros. Luego ves un proceso preciso que transforma estos materiales en productos de alto desempeño. Y cuando miras a Saint-Gobain más de cerca, ves expertos en la industria, experiencia, así como orgullo. Pero cuando miras más allá, ves en lo que el mundo se convertirá. Un mundo con una población de 9,000 millones de personas para 2050. Un mundo en el que 9 de 10 personas viven en ciudades. Cuando miras más allá, ves Europa y América, ves Asia y África, donde millones de personas aspiran a tener una casa propia. Una casa que sea confortable y segura, eficiente energéticamente, sostenible y hermosa. Y cuando te acercas más, ves que 1 de cada 4 productos vendidos hoy por Saint-Gobain no existían hace 5 años.
que en esta empresa que mira al futuro hay 3.700 ingenieros y técnicos trabajando en miles de proyectos de innovación diferentes para desarrollar productos y materiales más eficientes. Acércate aún más y verás profesionales de la industria y la construcción que cuentan con el respaldo de Saint-Gobain para brindarles consejo, los servicios y las soluciones que ellos necesitan cada día. Verás 4.000 puntos de venta, así como plataformas digitales siempre accesibles. Por encima de todo, ves a los consumidores. Escuchándolos creamos los productos del mañana. Cuando miras más allá, también puedes ver que la digitalización está transformando la forma en la que vivimos. Puedes ver conductas cambiando con el fin de preservar los recursos. Y en Saint-Gobain, las ideas y soluciones innovadoras, así como los modelos digitales y materiales inteligentes, están abriendo un camino hacia los edificios energéticamente eficientes y vecindarios sostenibles. Cuando miras a Saint-Gobain, ves un grupo internacional con presencia en más de 60 países y marcas reconocidas. Pero encima de todo, descubres una comunidad de emprendedores trabajando juntos, creativamente, hombres y mujeres abiertos al mundo, a la innovación y al intercambio. Ves equipos esforzándose día tras día para encontrar soluciones que respondan a las necesidades esenciales de las personas en cualquier parte. Un lugar confortable para llamar hogar, un lugar para vivir y ser feliz. Ves carros más seguros, viajes sin limitaciones y mejor salud gracias a los materiales que se preocupan por el bienestar de cada una de las personas y el futuro de todos. Mirando hacia el futuro, estando cerca y trabajando cada día para construir una vida más confortable para todos nosotros. Pues esta es nuestra filosofía, estos somos, y la verdad es que quienes trabajamos en Saint-Gobain nos sentimos orgullosos de ser parte de este equipo en el que además tenemos la libertad de participar en los procesos y de poder expresar nuestras ideas, de hacer crecer el grupo, de decir si queremos cambiar algo, defenderlo y promover que podemos hacer las cosas. Esto es un poquito lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar sobre edificios residenciales y no residenciales, vamos a ver qué significa el confort, cómo poner el confort en números, es muy difícil, pero se puede. La importancia de la fase de la concepción en las obras, que es muy importante, lo hemos platicado en estos días. Los prerequisitos para mejorar a futuro y hacemos una síntesis general. Si tienen interés en conocer más de Saint-Gobain, les invito a que nos sigan a través de las redes sociales de la página. Si quieren conocer un poco más a través de SUME, de Sustentabilidad para México también. Al final les daré con todo gusto las direcciones de correo electrónico y los espacios en donde pueden contactarnos. Este es un tema muy interesante. La pobreza extrema en el mundo está disminuyendo, hay cada vez menos pobres, aunque a veces la frase no suene, aunque la frase no suene nada agradable, pero pues, afortunadamente están disminuyendo los pobres. Pero esta condición de que esté disminuyendo la pobreza en el mundo nos lleva a conflictos de vivienda mayores, porque las aspiraciones a tener un mejor lugar para vivir van aumentando en todos los tiempos. Si ven esta gráfica, y es muy sencilla, la línea verde es América Latina, ha sido de las que se han mantenido quizá más constantes y viene decreciendo. Por aquí tengo, esta es la línea de América Latina y aquí pueden ver que viene decreciendo. Sin embargo, la línea roja en Asia y en el este de Asia es dramático el decrecimiento de la pobreza. Qué bueno. Digo dramático por la caída, pero qué bueno que esté aumentando la capacidad de adquisición de las personas y que estén aspirando a un mejor nivel de vida. Sin embargo, todo esto hace que los asentamientos irregulares sigan aumentando. O sea, baja la pobreza, pero asentamientos irregulares se siguen formando alrededor del mundo. Y este es un tema que lo vivimos en México y lo vivimos en muchas partes de América Latina y del mundo en general. En Brasil se conocen como favelas, aquí las conocemos como cinturones urbanos o
espacios, asentamientos irregulares como tal, y el problema es que no tienen servicios. Llegamos, construimos, nos quedamos, los famosos paracaidistas, y se quedan y no hay quien los mueva. Y entonces el gobierno, por tratar de mantener el entorno social, termina buscando los recursos para poder poner servicios en asentamientos que originalmente fueron irregulares, sin una planeación. Y ese es el problema de muchas ciudades, que no se planean. Hay un ejemplo en América Latina muy famoso, no sé, muchos de ustedes no habían nacido entonces, cuando se planeó una de las primeras ciudades en América Latina, que fue Brasilia. Y Brasilia es una ciudad totalmente planeada, totalmente reticulada. Ustedes ven el crecimiento orgánico que tiene hoy Brasilia y es muy, muy similar. O sea, si crece a un lado, tiene que crecer del otro, van estructurando los procesos de construcción. Y eso es lo que creo que debimos haber tendido en muchas de las ciudades. Sin embargo, bueno, la necesidad de vivienda está latente. Y un punto clarísimo es cómo está la necesidad de vivienda en el mundo. Nada más para que se den una idea, no se alcanza a ver el porcentaje bien, pero es el 24% de necesidad de vivienda en América Latina. Esto quiere decir que necesitamos muchísimo esfuerzo, profesionales, dinero y espacios para construir en vivienda. Y solo en México hay un mercado de 122 billones de euros para construcción de vivienda. Ese es el valor del mercado de la vivienda. Si nos vamos a ejemplos en la India, son 67 billones, 55 en China, por poner algunos ejemplos, ¿no? Sudáfrica 69, pero solo México tiene 122 billones de euros de demanda de vivienda. Ese es un tema difícil. El tener que construir más casas también, y el que seamos más personas, lo vieron en el video, vamos a ser 9,000 millones de personas en 2050, va a exigir una demanda de agua mucho mayor. Esta gráfica es interesante cuando hablamos del intervalo global, porque la gente va a consumir muchísimo más agua de lo que tenemos hoy. Se estima que va a ser en promedio 55% más agua de la que consumimos hoy para 2030, ni siquiera llegando a 2050. Y 40% de la población posiblemente viva en cuencas hidrográficas bajo estrés hídrico para el mismo 2050. Este es un tema complicado porque no va a haber de dónde obtener agua de manera constante para los espacios, lo que nos lleva a pensar en mejores condiciones de aprovechamiento de los recursos el día de hoy. Otro tema también va a ser el acceso a la electricidad. Si el agua representa vida, la electricidad representa progreso. O sea, es una combinación. Si no hay agua no va a haber vida, entonces seguramente si no hay agua no va a haber crecimiento en las poblaciones, etc. Pero sin la electricidad no va a haber también progreso. Es parte de esto. Y si se fijan, a nivel mundial, aquí la gráfica compara 1990 contra 2012, la gráfica en color claro es 1990 y la gráfica en oscuro es 2012, y habla del acceso a la electricidad. Y es interesante ver que América del Norte tiene cubierto el 100% de la demanda de energía eléctrica. Pero vamos a América Latina, todavía no llegamos, estamos en el 96% de cobertura de energía eléctrica. Esto obviamente genera la necesidad de tener otros procesos que nos ayuden a generar la energía eléctrica, energías alternativas o las energías tradicionales que conocemos y que son las termoeléctricas o la generación de energía a través de procesos convencionales. Pero si se fijan, todos los países en el resto del mundo, Europa y Asia ya llegaron al 100% en el 2012 y todos vamos en ese camino. A nivel mundial y los países de la OECD, el 100% están cubiertos con energía eléctrica. Un tema muy importante, aquí es donde entra muy fuerte el papel de sustentabilidad para México también, porque somos los responsables de la certificación LEED en México, por ejemplo, y de otras etiquetas de certificación a las certificaciones para asegurar que están cumpliendo
y abriéndose a la posibilidad de tener edificios que sean sostenibles y que tengan la posibilidad de recuperarse, reciclarse, etc. Los edificios están creciendo al doble cada 3 años. La demanda de edificios sostenibles, eso es muy bueno porque habla de la conciencia que tenemos todos. Pero también es importante considerar que nuestro estilo de vida está cambiando. Estamos acostumbrados a casas unifamiliares en muchos de los casos. Este país estaba hecho de casas por mucho tiempo y la construcción en México en los últimos quizá 25 años ha cambiado y se está moviendo a construcción vertical. Y es una forma de vida y de comunidad muy diferente. Tenemos que aprender a vivir con el vecino. O sea, el ruido de arriba y el ruido que hacemos nosotros para el de abajo, el de lado, etcétera, ese cambia el estilo de convivencia. También tenemos que cambiar en ese sentido. Créanme que aquí, cuando me toca hablar de esto, hablo para arquitectos, para sociólogos, para psicólogos, para biólogos, para todo tipo de profesionistas, porque todos estamos involucrados en este compromiso de mantener un mejor mundo. Esta gráfica que les voy a poner ahora habla de la tendencia de edificios no residenciales construidos bajo principios de construcción sostenible. Y si se fijan, en el caso particular de México, perdón, apreté el que no era, ahí está. En el caso particular de México, en 2015, solo 21% de las edificaciones habían obtenido certificación. Se espera para 2018 que el 44% de las edificaciones sean certificadas. Esto es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque vamos a exigir materiales certificados, porque vamos a construir basados en las normas. Ese es un tema que ya tocaremos en otro momento. El respeto y el cumplimiento de las normas es un punto fundamental para lograr que esto sea éxito para todos. Pero vean lo que pasa, por ejemplo, en Sudáfrica. Sudáfrica tenía el 27% y se va a ir al 61% de sus edificaciones bajo certificación. También es muy importante porque nos damos cuenta que no necesariamente quien tiene más dinero construye mejor, sino donde socialmente nos estamos preocupando más por el entorno, vamos a encontrar estas condiciones. Y por supuesto esta presentación la va a tener el arquitecto Moisés Bustos, si la tienen aquí ya, para que la puedan compartir, la pueden usar, difundir estos datos. Creo que es muy importante que tengamos eso. Hoy la condición en muchos lugares es esto, es un techo y ahí vivimos. Aunque tengan un techo sobre la cabeza ya es suficiente. Y lo hemos visto en muchas partes. Esto no es en México, afortunadamente, pero no está muy lejos de algunas de nuestras realidades en algunos cinturones de pobreza en las ciudades. Aquí casas de cartón y casas de cartón asfaltado. Sí. Literal, casas construidas dentro de los tiraderos de basura, etc. Y esto es lo que teníamos. Sin embargo, hoy el mundo está demandando esto. Estamos buscando espacios con más confort, estamos buscando que sean más refinados. Entonces son dos caras de la moneda muy diferentes. ¿Dónde vive la gente? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Por ejemplo, y quise traer estos ejemplos porque si estamos con este tipo de vivienda y lo que estamos demandando es tener esto, para comentarles, a mucho orgullo también lo decimos, esta es la oficina del corporativo en Estados Unidos, es un edificio que se construyó sobre un edificio que tenía cerca de 80 años ya construido, recuperamos la estructura, fue una planta industrial por muchos años, y entonces en lugar de invertir en construir algo nuevo, decidimos recuperar algo. Y se hizo con los materiales de Saint-Gobain y ha sido un éxito el tener esta oficina. Y estas son nuestras oficinas en la Ciudad de México. Aquí entramos a un espacio abierto, cambiamos de la condición de que todo el mundo está acostumbrado a tener su cubículo y a estar cerradito y que nadie me moleste, a empezar a convivir con el vecino. Es un cambio de cultura también muy interesante el que se tiene que aprender. Y entonces estas dos escenarios nos hacen ver realmente la oportunidad que tenemos, de los que no tienen a lo que está exigiendo el mercado, hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos, y lo vamos a ver en algunos aspectos que realmente van a llegar hacia la gente. Vamos a hablar un poquito de qué significa el confort.
Y aquí yo quisiera decirles que el 90% del tiempo lo pasamos dentro de 4 paredes. Ustedes díganme cuánto tiempo realmente están afuera. Si están aquí en la escuela, ¿les gusta 6 horas, 7 horas, 8 horas? Los que trabajamos regularmente en México no hay el horario fijo de 8 horas, sino que trabajamos 12 horas, 14 horas a veces, y estamos dentro de 4 paredes. Llegamos a la casa y estamos dentro de 4 paredes. Entonces nuestro tiempo se limita básicamente el 10% los fines de semana o cuando hacemos alguna actividad fuera. Ese es el tiempo que le dedicamos al aire, a la luz del sol, etcétera. Y está dividida esta gráfica muy interesante entre hombres y mujeres, no porque sea diferente el cómo lo hacemos, pero sí nos permite identificar un poco la necesidad de cada uno de los géneros hacia dónde están dirigidos. Si se fijan el tiempo que pasan los hombres en casa contra las mujeres, que del 64 al 71, pues habla más de la actividad que las mujeres realizan en casa y que es un trabajo quizá no remunerado, pero es un trabajo que está en casa mayor tiempo, ellas no saliendo. Y si se van a cuestiones, por ejemplo, en este caso, el trabajo o escuela, 11 contra 16, o si ya me voy a espacios de restaurante, bar y café, por ejemplo, aquí en el caso de los hombres se dice que es el 1%, las mujeres también tienen el 1%, en el viajando 5 y 6%, entonces son muy similares en todos los factores, pero nos permite ver un poquito la visión de la necesidad de cada uno. ¿Y ustedes se imaginan qué pide cada uno o qué pedimos como sociedad cuando vamos a construir una casa? Esto es lo que sucede. Cuando se hacen encuestas de qué necesitamos tener en una casa, esta gráfica es muy interesante porque el punto número 1, siempre nos preocupamos por el precio. Pero si se van a las barras anaranjadas, ahí vamos a empezar a ver las condiciones que afectan al futuro de estas viviendas. Y aquí podemos empezar a ver que tenga luz natural, que los acabados sean de buena calidad para no tener que meter más mantenimiento, que la calidad de la construcción sea buena, que tenga aire fresco, que la ventilación sea buena, que no haya insectos, que sea impermeable, me brinco todo esto, mantenimiento bajo, que tenga equipada con celdas solares, que tenga confort acústico, que sea una casa fresca, que las paredes sean microresistentes. En México no creo que pidamos mucho eso, y que tenga mayor número de habitaciones. Eso habla de que estamos tendiendo a buscar mejor confort en los espacios donde vivimos. Y esta gráfica es muy interesante. Esta la he usado muchísimo y me gusta mucho porque realmente cuando hablamos en el trabajo, ¿cómo hacemos que la gente se sienta bien? Hay veces que llegamos a trabajar y la oficina es terrible para trabajar porque o está muy fría, o no hay luz, o no sirve el aire acondicionado, o estamos todos hacinados en un cuarto. Entonces, es muy importante que teniendo mejor vista al exterior en espacios de trabajo, la función mental y la memoria aumenta entre 10 y 25%. Es importantísimo que el proceso de llamadas telefónicas mejora del 6 al 12%. Estoy seguro que los call centers tienen esto, porque como hablan, nos hablan todos los días, sobre todo los de los bancos. Las estancias en el hospital son 8.5% más cortas que lo convencional. Eso es espectacular cuando lo vemos en tiempo de estancia en hospitales. O sea, la recuperación es mucho mejor. Los mismos médicos y el personal trabajan mucho mejor en espacios con mejor vista al exterior. ¿Y qué pasa si tenemos luz de día? Estos son unos datos que también son muy interesantes porque los estudiantes logran del 5 al 14% mejores calificaciones y hay un aprendizaje entre el 20 y el 26% de mejor asimilación del conocimiento. Por otro lado, los empleados son 18% más productivos si tienen luz natural. Y un tema de tiendas, que yo no lo había escuchado hasta que tuve la oportunidad de ver esta gráfica hace algunos años, 15 a 40% más venta en tiendas departamentales. Entonces, a nivel de comercio, a nivel de negocio, también es importante. Quiero vender más, pues entonces mejoro mis espacios. Y este es un ejercicio que, por ejemplo, perdón por la marca, pero Sanborns o Sears, por ejemplo, que además es un cliente de nosotros, en algunos productos, películas de control solar para sus vidrios, tienen
abiertas las tiendas. No sé si han visto los nuevos conceptos de tienda, pero todo es vidrio, todo se ve hacia adentro, ¿no? Entonces es una parte interesante. Y en cuanto a sistemas, si tenemos mejor iluminación, la productividad aumenta 23%, si tenemos mejor ventilación 11%, y si hay la posibilidad de controlar la temperatura donde yo estoy, aumenta 3% mi productividad. Entonces la suma de todo esto hace como una cadena virtuosa de posibilidades de que seamos los empleados perfectos. Pero eso es en el trabajo. ¿Qué pasa en la casa? En la casa sucede que tenemos lo que comenté hace rato, el ruido del vecino, el de arriba, el de abajo, el de los lados, y entonces ahí es donde tenemos que empezar a tomar conciencia de qué queremos. Este es un ejemplo de un edificio en Eslovaquia, donde en 2015 el verano fue el verano más caliente en 145 años. Eslovaquia está en una zona relativamente fuera de los trópicos para entrar a las zonas de calor, y llegar a 35 grados pues es altísimo. Logramos que con la adaptación de paneles de fibra de vidrio en los muros y el recubrimiento en las fachadas con morteros, placa de poliestireno, malla de fibra de vidrio, reducir la temperatura interior sin utilizar aire acondicionado. Logramos controlar con un envolvente, esto es un envolvente térmico, en México existe la norma de envolvente térmico, la 008 y la 020, que hablan de edificaciones, son las normas mexicanas que hablan de ello, y logramos en departamentos vacíos temperatura de 23 grados y en departamentos habitados temperaturas hasta 25 grados. Y el costo fue de menos de 30 euros por departamento en la inversión total del edificio. Entonces, el confort no necesariamente va a ser caro, hay que saber utilizarlo adecuado y llegar al momento adecuado. Voy a poner el audio para que escuchen esto, porque ¿qué significa el confort en las escuelas? Nunca me pasó, en esta escuela no sucede esto tampoco. Vamos a ver. The Athenian Agora on the South Slope. It was during the 5th century before Christ that the Athenian Agora began to take shape as the commercial and civic center of Athens. Hay una reverberación terrible en ese. Ni me preocupo por entender qué dice, porque la reverberación está muy mal. Si simplemente yo agrego, como pueden ver aquí, estos paneles acústicos en los muros, la diferencia The Athenian Agora on the South Slope. It was during the 5th century before Christ that the Athenian Agora began to take shape as the commercial and civic center of Athens. Y aquí tenemos una gran ventaja. Este auditorio está hecho con plafones acústicos, por ejemplo, son metálicos, pero las perforaciones permiten que el ruido se transmita, que llegue a una fibra en la parte superior, se atrapa y no hay reverberación. Además de que tenemos las partes laterales de madera que también tienen perforación, etcétera. Eso ayuda mucho en los espacios. Ya está diseñado, o sea, así lo pensaron como un auditorio propiamente. Las aulas muchas veces se construyen como aulas, cajones y vámonos. Creo que ha cambiado mucho esa condición también. Pero esto es lo que significa en la escuela el confort. Hay por ahí inclusive hasta unos memes me tocaron, pero decía que por qué cambiaban a los niños del asiento de atrás, de atrás hacia adelante, o por qué los castigan y los mandan atrás, porque no aprenden, etcétera. Y créanme que mucho va en este sentido. Si la acústica en el aula no es buena, los de atrás no escuchan. Si la luz en el aula no es buena, no todos ven bien el pizarrón. Entonces es mucho de esta combinación de elementos de confort que van a permitir que haya un mejor desempeño en general. En el caso de los restaurantes, y esto lo comento porque somos muy dados los fines de semana a salir, o en la edad que tienen los chavos, pues bueno, se van a los famosos antros y ahí sus oídos son los que más sufren, aunque no lo crean, pero el nivel de ruido es altísimo hoy. Si tratamos de comparar cuál es la calidad del audio que tenemos en un restaurante, a veces escuchamos más la conversación de las mesas que están alrededor de nosotros que con quien estamos hablando de frente. ¿Por qué? Porque el vicio del ruido es excesivo. También hay que tener en cuenta las temperaturas. Muchas veces en los restaurantes la saturación de personas
obliga a que aumente la temperatura interior. Y este es un tema que debe de ser concebido desde el origen, cuando decidimos el espacio se va a usar para, si es para un restaurante, debemos definir el número de personas que van a estar dentro de él. Si excedemos ese número, pues las condiciones van a cambiar interiormente. Otro tema es la humedad, también es muy importante para que el aire y las características de confort en el espacio se mantengan. Y esto es importantísimo. Si logramos bajar los niveles de ruido en los restaurantes, vamos a tener mucho mejor, inclusive, espacio para convivir. Hablábamos en un evento internacional que organiza Saint-Gobain sobre confort, que el ideal en los restaurantes con ruido debería ser 65 decibeles. Hemos medido restaurantes, más tarde les muestro un aparatito que tenemos en Saint-Gobain que mide decibeles, humedad, temperatura y luminiscencia, pero que se llama Multiconfort 350, pero hemos medido que nuestros restaurantes en promedio están arriba de 75 decibeles. Entonces es durísimo. Y la norma de trabajo en México, solo como norma de trabajo, exige que arriba de 60 decibeles ya se usen tapones auditivos. Entonces imagínense, tendríamos que llegar a los restaurantes con tapones auditivos. Si no los oímos hoy, menos nos oiríamos. Sería todavía más complicado. Bueno, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo ponemos esto en números? Y es bien interesante. Hay que entender el confort, porque a veces una persona le dices, no, es que hay que hacerlo con más confort, sí, pero va a ser más caro. No necesariamente. Si lo hacemos desde el principio, desde que se concibe el edificio, va a ser mucho más barato. La comodidad térmica, esto está definido por la ASRAE, que es la Asociación de Aire Acondicionado. Es la condición de la mente que expresa la satisfacción con el medio ambiente térmico. ¿Cómo me siento? Me da frío si siento que el aire está frío, me da calor si siento que el aire está caliente, o si el aire acondicionado no tiene lo frío que yo quiero, siento que está muy caliente y le quiero subir. Esa condición, cada uno tiene una condición térmica diferente, también hay que reconocerlo. Es muy difícil cumplir los caprichos y los deseos de cada uno de nosotros en el mismo espacio. Pero el confort se tiene que ver desde este punto de vista. Sí, es contextual, es complejo, es muy variable, es ajustable y es interdependiente. Yo uso mucho la frase de cuando las mamás sacan al niño tapado y está haciendo un calor del demonio. Y el niño va, oye, ¿no tendrá calor? No se vaya a enfriar. Y seguramente está muriendo de calor el niño, pero bueno, en etapas tempranas donde no podemos expresar nuestro sentimiento es difícil decirlo. Sin embargo, en cuestiones del aspecto de confort, todos sufrimos por diferentes condiciones. A veces tenemos prendido el calentador en la casa en temporadas de frío y hay a uno que sí le conviene tenerlo, al otro que no, y hay uno que se enferma porque en ese momento se secó el aire, bajó la humedad, entonces al otro día tengo problemas de respiración. Todas estas condiciones en donde tenemos que tratar de unificar los criterios. Y entonces, siempre aprieto el que está mal. ¿Qué pasa con el ruido? Vamos por algunos aspectos. En el caso del ruido, como pueden leer ahí, el ruido ha aumentado en 0.41% anualmente desde 1960 a la fecha. Lo que significa que de 57 a 72 decibeles promedio estamos en el día y de 42 a 60 decibeles en la noche. ¿Saben cuántos decibeles necesitamos para dormir y que el cerebro y el organismo se relaje adecuadamente? 35. Y a veces tenemos el radio, la tele o la tele del vecino que se oye en nuestro cuarto o el ruido de arriba que se oye en nuestro, y no descansamos. Y eso se traduce en problemas de salud, perdón. Insisto en que aprieto más rápido. Ahí me quedo. Esta investigación nos permitió entender que si tengo menor ruido, estabilizo la presión arterial, mejoro la calidad del sueño, se reduce la ingesta de medicamentos para el dolor. Créanme que eso es fundamental.
dormir drogado no es bueno. Y hablo de drogas públicas convencionales, no de drogas no permitidas. Reducir el número de reingresos, se reduce el número de reingresos a los hospitales, siempre que estemos en mejores condiciones. Y mejora el bienestar y personal, y por supuesto la percepción de rendimiento es mucho mayor. Sí está claro esto que estoy comentando ahorita. Y fíjense lo que pasa en la calidad de sueño cuando la temperatura no es adecuada. Aquí hay un tema, yo lo justifico conmigo, porque digo que se hace frío y aquí dice que aumenta el tejido adiposo, es que yo siempre tengo frío, por eso soy gordito, ¿no? Hay que poner pretextos para todo, pero bueno. Si hace frío, aumenta la termogénesis no temblorosa, entonces estamos así, no nos queremos mover, nos quedamos en un lugarcito y ya no nos queremos mover. Si hace frío, el cuerpo exige y entonces se genera más grasa para autoprotegerse. Hay una disminución a la sensación de frío, hay incomodidad y al deseo de cambiar. O sea, no te mueves, ahí te quedas, con tal de que no sientas frío, no te mueves. Y si hace calor, aumenta considerablemente la capacidad de perfusión y la capacidad de sudoración. Estás todo el tiempo las cobijas, aventándote, sudando, etcétera. Entonces, esta condición térmica es fundamental para la salud también. Cuando vivimos en espacios donde hace mucho frío o donde hace mucho calor, necesitamos poner alimentos adicionales que nos ayuden a controlar el espacio. México, y en particular la Ciudad de México, no digo el país, es una de las ciudades en que menos aires acondicionados se utilizan. Y qué bueno. Pero ha llegado con el cambio climático y todas estas condiciones la necesidad de estabilizar los espacios. Y eso es un tema en donde vamos a sufrir en los próximos años, créanme, de que las casas y los lugares tengan la condición ideal. Ahí es el trabajo de los arquitectos, de los ingenieros, de los interioristas, de los diseñadores, para buscar que las condiciones ideales interiores sean estables. Que considerando las curvas de cambio climático se mantenga la temperatura en el interior. ¿Qué pasa con la luz? Por ejemplo, en hospitales con acceso a luz natural, dejan el hospital mucho más rápido que hospitales en los que los cuartos están totalmente encerrados. No sé si han tenido la fortuna o desfortuna de tener que visitar un hospital, como lo veamos de cualquiera de los dos lados, pero hoy son habitaciones con ventanas en la mayoría de los casos. Y hace muchos años había hospitales que no tenían ni una sola ventana, que estaban dentro del hospital, porque se consideraba que teníamos que evitar las infecciones y que no hubiera acceso al aire para que no se dañara, etcétera. Ha cambiado mucho esta condición. Entonces, es muy importante en la luz en ese tema en los hospitales. En las escuelas, pues por supuesto. Las escuelas, el utilizar luz artificial no siempre ha sido lo mejor. El ojo reacciona maravillosamente. El cuerpo humano per se es un laboratorio completo, pero el ojo reacciona a las condiciones de luz de manera espectacular. Con la luz natural se ve perfecto. Yo que utilizo lentes, casi nunca los utilizo, pero yo que utilizo lentes, con luz natural veo mucho mejor sin los lentes, por supuesto. Es una condición. Y en oficinas, créanme, que las ventanas ayudan muchísimo a mejorar la productividad y a que la gente no quiera estarse levantando de su lugar todo el tiempo. Entonces, los jefes buscan poner ventanas para que la gente no esté rondando para tratar de cambiar la condición de estar todo el tiempo metido en un cuarto cerrado. Y es una condición interesante. Entonces ya vimos control térmico, ya vimos ruido, ya vimos aspectos y hay muchos temas en si los hago los edificios verdes, ¿cómo voy a mejorar? Entonces aquí hay, en cuestiones de reducción, es que se pierde un poquito el punto, bueno, en cuestión, lo voy a hacer con el mouse, en cuestiones de reducción, aquí tengo 950, no se alcanza a ver el mouse en pantalla, ¿verdad? Pero en la primera gráfica arriba, aquí tengo 950, aquí tengo 600 en consumo, entre 20 y 40 para la humedad, y en 500 a 700 va a bajar a 50, en el tema... Es que no alcanzo, ya por no usar los lentes.
Y el mejor desempeño, por supuesto, va a aumentar, ¿no? De 232 a 288 hasta 299, aumentando las condiciones de confort en los espacios. Y aquí podemos ver en esta gráfica qué pasa con la capacidad cuando hago un edificio verde comparado con el convencional y un edificio con un porcentaje mucho mayor en cuestiones de confort y de características que van a mejorar la capacidad de trabajo dentro de las edificaciones. Esto es importantísimo para las organizaciones. Necesitamos que los empleados sean productivos y que no trabajen más de las horas que les corresponde trabajar. Nos quedamos más tiempo porque no nos dio tiempo en el tiempo normal de hacer las cosas porque no había las condiciones quizá ideales para hacerlo. Es un poquito difícil esta gráfica, pero es para que tengan una idea de lo que se hace como un descriptor de confort en una oficina de espacios abiertos y se puede medir el confort global, se mide en porcentajes, se define las características de los porcentajes y los usuarios van calificando. Entonces, con esto podemos tener un reporte directo de las condiciones de los espacios donde estamos habitando. ¿Cuál es la importancia de la fase de confort? Y lo dijimos hace unos minutos que era fundamental considerarlo desde el principio. Como referencia, esta fotografía que ven, la casa que ven al centro, está construida en París, a una hora de París más o menos. Es una casa construida casi en su totalidad con productos de Saint-Gobain y es una casa sostenible, 100%. Tenemos 15 proyectos en el mundo de este tipo. Espero que entre 2018 y 2020 se pueda construir la primera casa en México para demostrar las tecnologías. No tenemos tantos materiales en México todavía para lograr hacerlo. Pero aquí hay 4 puntos importantes que considerar. Yo hablé de las normas. Si las normas y las regulaciones no se cumplen, es muy difícil que logremos que lleguemos a esto. Entonces, un compromiso de ustedes en su vida profesional es exigir el cumplimiento de las normas y no solo exigirlo, aplicarlo. Porque lo puedo exigir, pero por el otro lado no aplicarlo, entonces ahí viene el tema. Cumplir los requisitos del cliente. Y cumplir los requisitos del cliente no son caprichos. Yo creo que esa es la labor que también tienen ustedes en el momento que tienen que llegar a ese punto de balance entre lo que se puede hacer y lo que puede pagar. Porque a veces los requisitos sí exceden la capacidad en términos del costo, pero hay que buscar las soluciones ideales. Que el presupuesto y las limitaciones de tiempo se cumplan. Muchas veces, y esa es una característica que hemos hablado en muchos años, todas las obras terminan siendo más caras. No tiene que ser así. Si están planeadas desde el principio, deberían costar lo que fue planeado o menos, porque estuvo planeado. Y mantener el concepto de sostenibilidad y eficiencia energética. Ha cambiado mucho el tema. Nosotros, ustedes mismos, nacieron con bombillas de luz incandescente. Hoy hemos cambiado a sistemas de LEDs, hemos cambiado a bombillas incandescentes más eficientes. No quiere decir que no sigan funcionando. El señor Edison tenía razón, y Philips y todos ellos cuando hicieron sus descubrimientos funcionaron y siguen vigentes en todo esto. Pero estas condiciones son fundamentales para la casa. Por ello, el grupo Saint-Gobain creó una etiqueta, así como existe la etiqueta LEED, existe BREEAM, existe WELL, que son las etiquetas de certificación. Nosotros creamos una etiqueta interna que se llama Multiconfort. La vamos a desarrollar a partir de este y los próximos años en México. Este año le vamos a dar mucho peso y lo van a ver. Pero esta etiqueta Multiconfort nos permite, como les comenté, desarrollar proyectos Multiconfort para poderle demostrar a la gente que sí se puede construir o se puede remodelar o se puede cambiar el espacio con conceptos de Multiconfort donde puedes mejorar las condiciones de vida de las personas. Y aquí vuelvo a una frase que es nuestra misión en Saint-Gobain: crear lugares grandiosos para mejorar la vida de las personas en todos lados. Entonces, los materiales per se son materiales, pero queremos que vayan en esta cadena de mejorar las condiciones de vida de las personas. Estos son proyectos en todo el mundo. Este es muy bonito, este está en Noruega.
Este es el que vieron en la foto anterior, que está en París. Hay algunos en Polonia, hay algunos en Australia. Todavía en América no tenemos ningún proyecto terminado. Está uno en proceso en Brasil y uno en Estados Unidos. Y yo espero que 2018, 19 yo ya pueda empezar voy a estudiar arquitectura, porque no he encontrado un arquitecto que me quiera ayudar a hacer eso. No, de veras hay una demanda impresionante para poder hacer estos proyectos en México, y los vamos a invitar a los concursos y todo esto. Ahorita les platicaré de otras cosas que vamos a hacer. Entonces, la vivienda unifamiliar puede ser posible en este sentido. Ahora, ¿qué pasa en la vivienda vertical? Y lo estamos viviendo en México. Estos son casos de éxito en donde tenemos 2 proyectos, como les comenté, este de Eslovaquia y este que está en Bratislava, que son 2 proyectos de edificios existentes remodelados o adaptados a condiciones para mejorar las condiciones de confort interior. Entonces, sí se puede, son proyectos que los materiales ayudan y aportan las condiciones para mejorar el confort. Estos son 5 proyectos industriales. Nuestros centros de investigación y desarrollo también tienen que cumplir con la etiqueta Multiconfort. Esta etiqueta Multiconfort está basada en 4 principios: calidad de aire, visión, temperatura y ruido. Calidad de aire, visión, temperatura y ruido. Mientras los 4 elementos estén conviviendo de manera armónica, vamos a lograr que el confort sea el adecuado para el espacio. Y cada uno tiene su dimensión. Es muy diferente una casa a un edificio a una oficina. Cada uno tiene su dimensión. Por eso mi comentario anterior, cuando dije el espacio tiene que estar pensado y concebido para su uso final. Eso es fundamental. Y eso tengo el gusto de trabajar con el Colegio de Arquitectos desde hace algunos años, y con la Federación del Colegio de Arquitectos y con el Colegio de Ingenieros, y siempre han defendido ese punto, y me encanta. Antes de cuál va a ser el uso final del espacio. Si es remodelación, con más razón todavía, porque las condiciones van a ser más difíciles. Aquí algunas soluciones. Aquí quiero hablar de algunos aspectos de los productos que creo que pueden ser interesantes. Aquí tenemos una membrana reflectiva, es un impermeabilizante con una película reflectiva que se coloca en el techo. Muchas gracias. En la segunda imagen tenemos una fachada de sistema de envolvente térmico, se llama ETICS por sus siglas en inglés, y en Estados Unidos se conoce como EIFS, que es el sistema de aislamiento exterior. Muchas gracias. El sistema de aislamiento exterior de fachadas. Entonces, este es el sistema de fachadas. Lo compone un mortero, una placa de algún material aislante, que puede ser poliestireno, puede ser lana de vidrio, lana de roca o espumas de poliuretano, una malla de fibra de vidrio y un mortero de superficie. Esta es la membrana que comenté reflectiva. Y aquí, por ejemplo, en este caso de la pared, los valores U disminuyen considerablemente, y el total del aislamiento es sobre 30 centímetros sobre el total del muro. Entonces, esto va a mejorar la condición en todo el muro. Nuestros adhesivos, que son para pegar los pisos, también tienen una propiedad. No hacemos un adhesivo convencional para que se pegue el piso y ya, sino que buscamos que al momento que seca el material forme las cápsulas de aire necesarias para que tenga algunas propiedades acústicas, y en el momento del ruido por impacto ayude a disminuir la transmisión de ruido por impacto. Y obviamente son antimicrobiales y tienen otras características. Estas son las películas reflectivas. Este es el triple acristalamiento. Hay una moda, tendrá quizá 10 años, pero nosotros conocemos nuestras casas con un vidrio, oficinas que hemos ido quizá las hemos visto con dobles vidrios. Hoy se utiliza inclusive triple acristalamiento para mejorar las condiciones de confort. Y aquí se utiliza inclusive triple acristalamiento para mejorar las condiciones de confort. Y aquí se utilizan vidrios que están recubiertos con capas metálicas, y lo que hace es que
tenemos mejores condiciones a través de la transmisión de ultravioletas o el calor o el frío, y logramos condiciones ideales en el interior y eficientar el consumo energético interior también. Aquí podemos ver también materiales aislantes en superficie, paneles fotovoltaicos en azoteas. Tuvimos una empresa muy grande de paneles fotovoltaicos, estamos un poco fuera de ese mercado de los paneles, nos estamos dedicando más a cómo almacenar la energía, que ese es un reto a mediano plazo para todos, porque va a haber paneles solares en todo el mundo y toda esa generación de energía, ¿a dónde se va a ir? Vamos a sobregenerar ahora energía, ese también se va a convertir en un reto interesante. Y como dato lo pongo, ¿no? Tesla no es fabricante de autos. Tesla es fabricante de baterías y encontró un uso para sus baterías. Es el mejor fabricante de baterías del mundo, ¿eh? Son las baterías más eficientes. Entonces él, a través de esa tecnología, desarrolló. Y lo digo y hablo de Tesla porque es un orgulloso cliente de nosotros también. Le hacemos el vidrio para los coches. Este es un ejemplo, me gusta mucho, porque esta es la misma oficina, pero aquí están viendo un vidrio electrocromático. Este era el vidrio que tenía la oficina, y este es un vidrio que con el control del teléfono, o con un control remoto, o con un sensor en la pared, logro que cambie la temperatura, logro que cambie la opacidad del vidrio en las paredes. Y en el caso de los sistemas de yeso para hacer divisiones, pues utilizamos el yeso con lana de vidrio y mejoramos las condiciones interiores en los espacios. Y cuando me preguntan cuánto cuesta el confort, ahí es donde yo quiero poner algunos ejemplos. No voy a poner un ejemplo de México porque no encontré un ejemplo muy claro, entonces me traje unos ejemplos de Saint-Gobain que encontré con mi colega de Noruega, y me voy a poner de pie nomás para mostrar aquí unos temas. ¿Sí me escuchan ahí? ¿O prefieren que mueva el micrófono? ¿Sí? Perdón por la transmisión, bueno, me lo llevo con todo y base. Si se fijan, una casa sin el sistema de confort podría costar 2.5 millones. Vamos a hablar, lo voy a dejar en 2.5 millones de euros para poner todo en una sola cifra, sin meterme en números o en pesos, si lo quieren ver así. Con confort cuesta 2.7, 7% más cara. ¿Cuánto cuesta realmente ese 7%? A mediano plazo, ¿cuánto representa? 0. Porque voy a bajar mi consumo de energía eléctrica, porque voy a bajar mi consumo de aire acondicionado, calefacción, porque voy a bajar el consumo de cortinas para la transmisión de luz, porque no se van a dañar mis muebles, porque los materiales no van a necesitar tanto mantenimiento. Entonces, estos ejemplos, y aquí vamos del 7, 9, 10, 6, 8, 11. En ninguno hay más del 15%, perdón. Y entonces cuando me preguntan cuánto cuesta el confort, yo siempre contesto, no más del 15%. Y estoy protegido sobre los números reales de estos proyectos, que son las casas que están aquí construidas. Y cuando pregunté por qué solo una casa, me dijeron, no, esta es la casa modelo del desarrollo. Son casas que están dentro de un área residencial en Noruega y cada una puede ser elegida por los que quieren construir la casa para tener modelos eficientemente construidos para los espacios. Entonces, el costo del confort, si lo hacemos desde origen, puede llegar a ser 0. El costo inicial no mayor al 15%. ¿Sí está claro? Este es un ejemplo. Este es el comedor de nuestra planta en la India. Aquí tenían 88 decibeles en el comedor a la hora del almuerzo en la planta. ¿Qué hicimos? Cambiamos el plafón por un plafón acústico, similar al que tienen ustedes aquí. Pusimos un plafón acústico y logramos bajar solo con el plafón de 88 a 76 decibeles. Todavía nos falta, pero se pueden
mejorar las cosas. La gente me dice, es que bajó la luz. No, lo que pasa es que la foto está tomada diferente, pero, porque tiene la misma iluminación, pero la condición acústica fue mucho mejor. Mucho mejor. Este es un ejemplo de un cliente de nosotros que se llama Infosys, que tiene una sala de juntas abierta y tenía un problema acústico terrible, muy parecido al que escuchamos hace rato. El mismo. Es que está desconectado, perdón. Still considered one of the best halls for music in the world. Y esta es una sala pequeñita. Lo voy a repetir para que vuelvan a oír la... In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. He went on to design the acoustics of Boston Symphony Hall, still considered one of the best halls for music in the world. ¿Qué hicimos en este caso? Colocamos un sistema, tienen varios nombres, estos se llaman paneles verticales, se llama marimba o se llaman baffles. El nombre más común son baffles para aislamiento acústico, son baffles de fibra de vidrio de alta densidad que se colocan, inclusive estéticamente se ven muy bonitos. Y la diferencia del ruido que escucharon. In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. He went on to design the acoustics of Boston Symphony Hall, still considered one of the best halls for music in the world. Entonces, si en su cuarto de televisión en la casa tienen problemas de que no se oye bien la tele, a lo mejor implementar alguna solución acústica en las paredes para evitar el rebote, o ver si es que hay demasiado vidrio, o hay demasiado yeso, o el plafón es muy bajo, necesitan más altura, o meter una hay soluciones. Yo luego les digo quién tiene soluciones de ese tipo. Creo que conozco esa empresa, no estoy muy seguro. Algún francés por ahí seguramente les va a poder ayudar a resolver ese problema. Entonces, es muy claro. Y luego, si nos metemos después de todas estas ejemplos y costos de cómo está el confort, la discusión sobre cuál es el espacio ideal para vivir es un mundo de condiciones. Todo mundo va a pensar diferente, ¿no? Pero aquí lo pueden identificar la masa. Ay, perdón, les digo que estoy invertido. La masa de temperatura, de humedad, está en esta área. Y aquí se maneja el grado de confort, en dónde estamos, ¿no? Entre 25 grados y que haya una humedad relativa del 0.20, y ahí es donde todo mundo se siente bien. Pero hay otros que se sienten bien en otras condiciones. Es cuando dije que es interdependiente. No todo mundo se va a sentir igual en el mismo ambiente. Nos va a costar trabajo, pero tenemos que buscar las condiciones ideales intermedias para que el grueso de los habitantes o de la gente que va a ocupar estos espacios se sienta adecuadamente. Y algunos ejemplos. Esto es Brasil. Esta es una casa construida en Brasil. Se llama A Minha Casa Minha Vida. Son casas de interés social que se construyeron para darles condiciones humanas de vida a las personas que vivían en favelas. Y entonces se desarrolló una casa por parte de Grupo Saint-Gobain que tiene los techos de placa de cemento, tiene las paredes hechas en placas de cemento y placas de yeso. Aquí pueden ver todos los elementos y lo que van aportando en la disminución de temperatura, etcétera. Y es una casita, a lo mejor son 4 paredes con un baño y mínimo, pero son condiciones para vivir en mejor calidad de vida. Y sobre todo que en temperaturas altas o en temperaturas bajas no sufran por las condiciones en las que tienen que vivir. Aquí hay un tema de los costos al momento de construir. Y esta es una condición que quien desarrolla el proyecto tiene que saber vender el confort también. Pero saberlo vender no porque le voy a poner los mejores materiales, sino porque vender el confort también debe representar hoy no un sobrecosto, sino mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, a lo que quiero llegar es, ya hablamos de que el costo es mínimo, si se concibe desde el principio, y cuando yo digo que puede no costar más del 15%, voy a poner un ejemplo
en pesos mexicanos, pero si una casa de interés social me cuesta 600,000 pesos, súmenle el 15%, me va a costar 680,000 pesos. Esos 80,000 pesos en el mediano plazo van a ser cero en el costo del consumo energético que tendría el usuario. La inversión a principio sería mucho mejor. Es un tema que sucede hoy con los automóviles híbridos y eléctricos, que son más caros. Van a bajar de precio, pero mientras tanto el costo a mediano y a largo plazo debería ser menor. Aquí hay un punto y lo dejé en rojo, porque es la credibilidad no concebida, ¿no? Hasta que no lo tienes, lo vives, lo sientes, no dices que sí sucede. Entonces tenemos que cruzar esa barrera en la que quien va a ser nuestro cliente, quien va a ser el usuario final, realmente entienda que lo que le voy a ofrecer va a ser un tema de que a mediano y a largo plazo va a representar un beneficio en muchos sentidos. El económico, a final de cuentas, créanme, se oye muy mal, pero es el que menos importa. La calidad de vida de la persona y su salud están en primer término. Para esto, pues obviamente existen todos las certificaciones, las etiquetas que existen en el mundo. Por supuesto que están las hipotecas verdes. Se ha convertido, aquí hay un término que lo usamos mucho en esto de sustentabilidad, en aquellos que son los que venden el greenwash, donde te dicen, no, es que mis productos son verdes y son los mejores, pero simplemente son productos verdes y no dan ninguna ventaja adicional. Hay que tener productos certificados y que tengamos la certeza que me van a brindar un valor adicional a la edificación. No quiero decir que haya solo una empresa que haga las cosas bien, hay miles de empresas que hacen las cosas bien, pero hay que pensar que tengo que buscar que tenga ese certificado, lo mismo que cumpla con la norma, que fue lo que dijimos hace unos minutos. Si la norma no se cumple, no se exige y no la aplico, entonces no me sirve de nada el certificado a final de cuentas. Entonces es un conjunto, es como un círculo virtuoso el que podríamos lograr si hacemos todo esto. Y por supuesto los planes de financiamiento con soluciones validadas. Hay un tema, ahorita estamos trabajando muy fuerte con el Banco Mundial, con el Banco Alemán KfW, etcétera, para financiamientos en vivienda sustentable. Y créanme que hay miles de opciones, miles de opciones, y se puede acceder a créditos para que los constructores y los desarrolladores nuevos puedan hacer cosas fuera de las grandes empresas de construcción. Sí hay posibilidades. Este es un ejemplo de azoteas que se pusieron en Sudáfrica. Les recuerdan que Sudáfrica es uno de los países que tiene mayor crecimiento de edificios certificados para 2018, de 2010 a 2018 creció del 24 al 67%, va a llegar en 2018. Entonces, un tema importante es que en África el tema de la temperatura alta es muy complicado y entonces se buscó cuál era el costo del material y en realidad bajando las emisiones de carbono y viendo los costos de financiamiento, perdón, aquí ya me pasé, tenemos una garantía de que voy a tener mejores características de temperatura interior, voy a mejorar la calidad, voy a consumir menos agua inclusive para poder mantener los sistemas interiores, la humedad y la temperatura se mantiene, puedo garantizar el espacio en mejores condiciones de habitabilidad. En ¿qué hicimos? Instalamos lana de fibra de vidrio. Ahora es norma en Sudáfrica instalar en los techos de las casas como aislante térmico acústico, instalar lana de vidrio en el techo. Y cuando digo lana de vidrio es la fibra de vidrio esa que conocen. Algunos la han visto amarilla, otros la han visto rosa, nosotros la hacemos amarilla, rosa y verde. La rosa es de mi competencia en México, por eso no la hacemos rosa en México, pero la hacemos verde. Entonces se instala lana de vidrio, menos 6 grados centígrados en horas pico, el consumo eléctrico bajó considerablemente, el contenido, por supuesto, local es importante, se tiene de preferencia que se fabrique en la zona y que la calificación del material sea parte de la certificación. Entonces, ¿qué se logró? Pues
se demostró que con la lana se iba a lograr, se mejoraron las condiciones estéticas interiores de las viviendas, se aumentaron vidrios inclusive en las ventanas y se logró la certificación para que esto fuera ya una norma en Sudáfrica. Y nosotros provocamos la norma. No quiere decir que seamos los únicos que lo instalamos, pero ya abrimos el mercado para mejorar las condiciones de vida de las personas. En síntesis, aquí hay algunas cosas que quisiera comentar. ¿Qué pasa con esta mancuerna entre el multiconfort y la sustentabilidad? Pues necesitamos que a través del programa Multiconfort haya quien haga la especificación y recomiende el confort, que se haga medición de los proyectos. Si ustedes no miden o lo que tienen no lo pueden medir, no hay forma de compararlo. La única forma de hacer que las cosas funcionen es medirlas y darle seguimiento. Porque además, si lo pueden medir, pero no lo hacen con una frecuencia, entonces no van a tener elementos de valor para comprobar lo que están haciendo. ¿A qué me refiero en este sentido? Que si ya hicieron un proyecto donde lograron mejores condiciones, mídanlo, compruébenlo, pónganlo en papel y utilícenlo como elemento de trabajo para demostrar que sí se puede. Programas de educación profesional, parte de la labor que nos corresponde hacer. Y insisto, las puertas de Saint-Gobain y de Zoom están abiertas para ustedes, para que intercambiemos y trabajemos lo que quieran. Desarrollar programas con socios estratégicos. Esto por el lado de la prueba, pero en el caso de la estrategia sobre el hábitat, pues hay que seguir hablando porque esto se siga haciendo. Si ustedes no son promotores de que las cosas se hagan bien desde el principio, nadie más lo va a hacer. Podemos las empresas seguir tratando de vender materiales, pero los que lo usan no lo divulgan, no va a servir de nada. Y hay que involucrarse, hacer lo que decimos, no nada más decir y no hacer. Hay que involucrarse con quienes marcan las tendencias. En México tenemos, de verdad, y es un orgullo, excelentes arquitectos, excelentes ingenieros. Ha habido grandes premios para arquitectos y ingenieros mexicanos que defienden y llevan nuestra arquitectura por todo el mundo. Y por supuesto hay que desarrollar y distribuir soluciones sostenibles, y esa es la labor de la industria. A nosotros nos toca innovar, utilizar y aprovechar los conocimientos de ustedes cuando están en los proyectos y dicen, esto no funciona tomar esos valores para cambiar y generar y desarrollar nuevas herramientas. Yo no sé si están disponibles, espero que sí, no creo, pero si me dan oportunidad puedo quitar la presentación y voy a poner a buscar un video que les tengo aquí a ver si lo tengo disponible. Bueno, por un segundo para que no se echen toda mi pantalla. Se lo van a echar. No sé si... Perdón, quería poner este video de sostenibilidad primero. Desarrollo sostenible. Todo el mundo habla de ello. Pero, ¿qué significan exactamente estas dos palabras? Dediquemos 2 minutos a ver en qué consiste el desarrollo sostenible. La idea surgió a finales de los 80, como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres es cada vez más grande. Y las proyecciones sobre el crecimiento de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9.000 millones de personas en 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a todo el mundo acceso al agua segura, atención sanitaria, educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos de que el desarrollo industrial conlleve progresos para todo el mundo? La solución propuesta era un nuevo tipo de desarrollo, o más bien una variación del modelo tradicional, a la que se le llamó simplemente desarrollo sostenible. El término se definió de forma oficial en 1987 como parte de los preparativos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.
¿Les parece algo abstracto? Digámoslo de otro modo. Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Justo aquí, donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental. Quizás se pregunte si una compañía puede ser capaz de combinar respeto ambiental, igualdad social y éxito comercial. Pues la respuesta es sí. Y no solo eso, sino que el desarrollo sostenible genera valor. Así, modernizar las herramientas de producción para usar menos energía y menos agua es bueno para el medio ambiente y para el bolsillo. Ofrecer productos y embalajes de ecodiseño que usen solo lo necesario permite ahorrar materiales y reducir los costes de transporte. Prestar atención a los empleados, mejorar su calidad de vida en el trabajo y ayudarles a desarrollar sus habilidades son factores que refuerzan su compromiso. Y un mayor compromiso de los empleados se traduce en un mejor rendimiento general. Crear productos a los que puedan acceder las poblaciones más pobres del mundo significa abrir nuevos mercados, justo aquellos cuyas poblaciones crecerán con más rapidez entre ahora y 2050. Supervisar las condiciones laborales ofrecidas por los proveedores y subcontratistas conlleva minimizar riesgos que podrían dañar la imagen de una empresa. Como puede ver, el desarrollo sostenible afecta a todo. Cada vez son más las compañías que comprenden que tienen importantes responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Y se han comprometido a marcar la diferencia. Las que aprovechen esta oportunidad para generar valor descubrirán que su éxito es, en una palabra, sostenible. Yo le pedí autorización a Vic, no sabe fallar, para que me permitiera utilizar este video. Parece mentira que una empresa que fabrica plumas, rastrillos y encendedores esté preocupada por la sostenibilidad, ¿no? Es un compromiso de todos, es una labor de todos. Quiero reiterarles mi agradecimiento por la oportunidad de estar aquí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Estoy abierto para ello. Por favor.